Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarles el día de hoy, miércoles 12 de agosto del 2026, en su programa Sin Tabú en la Consulta. Yo quiero iniciar con esto. Si pudieras decirle algo a tus padres, sin miedo a que se enojaran, ¿qué les dirías? Bienvenidos a este programa Sin Tabú en la Consulta, un espacio en donde podemos hablar de estos temas y muchas veces estos temas que muchas veces se quedan en casa y que en silencio, porque a veces no sabemos cómo preguntar, no sabemos cómo expresarnos o porque tenemos miedo a escuchar ciertas respuestas. El día de hoy te invito para que nos acompañes y puedas tú compartir con nosotros también tus experiencias. El día de hoy contamos con la conducción a nuestro lado del doctor Alejandro Martínez Vivas. Bienvenido, Hola, ¿qué doctor. tal? Muy buenos Muy días, buenos días. bienvenidos. También tenemos en nuestro foro a Andrea, que nos va a acompañar el día de hoy, y Eduardo, dos jóvenes que quieren compartir parte de su experiencia, de su sentir y de sus vivencias como adolescentes. Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues bueno, vamos a tocar este tema en donde vamos a generar muchísimas emociones. Doctor, ¿cómo percibe mi hijo adolescente mi paternidad? La paternidad básicamente es eh, se otorga legalmente al generar, obviamente, un nacimiento de un hijo, ¿no? Pero la paternidad responsable, esa se va generando conforme a las acciones que yo tengo en torno a ese hijo y obviamente a mi familia. El hablar de paternidad, muchas veces, por ejemplo, siempre el apego de la madre es mucho mayor que el apego del padre. Claro. Siempre la madre está más al pendiente de las labores, de las acciones de los hijos, y el padre regularmente nos vemos en esta parte de proveedores, ¿sí? Actualmente, en base a la globalización, a esta exigencia, a este capitalismo que vivimos, ¿verdad? Pues las necesidades, claro, cada vez son mayores en el hogar, y bueno, ahora se comparte esta parte de las responsabilidades de proveedores. Muchas veces tanto mamá como papá están, pero aún así mamá nunca deja de ser la cabeza o la escucha de los hijos. Y papá nos mantenemos un poquito un poquito atrás en este contexto de ser una contención y ser quien resuelve la problemática final, ¿no? Pero la realidad de esto es, papás, ¿a dónde o hacia dónde llevamos con esto? Yo quisiera preguntarte, hija, ¿cuántas veces papá te ha preguntado qué necesitas? Necesitar. ¿Qué necesitas de mí? No, realmente no. No, nunca he escuchado. ¿A ti, Eduardo? Muy pocas veces realmente. Y esto es una realidad, ¿sí? Nosotros como padres, en esta paternidad responsable de ser excelentes proveedores, ¿verdad? Pues consideramos lo que tú y tú necesitan, ¿sí? Mas no lo preguntamos. Y proveemos una chamarrita, proveemos un buen look, ¿verdad? Unos lindos lentes, un excelente peinado, un colegio, ¿verdad? Pero no te he preguntado qué necesitas, ¿sí? Y probablemente, si yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que necesitarían más la presencia de papá? ¿Te gustaría que tu papá conviviera, estuviera más presente contigo? ¿Te gustaría que tu padre
estuviera más presente contigo, que estuviera al pendiente más de ti, porque lo está. Y lo que hacemos nosotros como padres, lo hacemos desde el amor. Eso ténganlo por seguro. Pero eso es lo que aprendimos nosotros. Por eso lo hacemos así. Claro. Mucha razón, doctor. Fíjese que en muchas ocasiones nosotros pensamos que con brindar aportar a nuestros hijos eso es suficiente. Sin embargo, también significa el escuchar, el que nosotros podamos acompañar, a veces hasta poner límites, pero también el aprender a respetar, aprender a comunicarme con ellos, el cómo me comunico con ellos, cómo me dirijo a ellos, porque tampoco se trata de ser su amigo, pero sí de estar ahí para poder acompañar. Claro, dentro de este contexto de ser padre y ser el padre más amigable y inmerso dentro de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? No es fácil, es complicado. Es complicado ser proveedor y aparte también tener una convivencia plena, pero no es imposible, no es imposible. O sea, hablo por mí, yo me perdí lo mejor de mis hijos, yo me perdí toda su infancia, me dediqué a trabajar al 100%, y créeme que me duele ahora darme cuenta todo lo que perdí de ellos. ¿Sí? Y obviamente eso tiene también un precio en mi hijo y en mi hija. ¿Sí? Eso tiene una herida en ellos, ¿verdad? A pesar de que tuvieron todo, pero no estuve yo. ¿Sí? Y eso hay una, les voy a decir que hay un vacío en ellos que obviamente ha condicionado buscar miradas, buscar mi atención, como, por ejemplo, ser una niña obsesiva en sus estudios, sumamente cumplida, ¿sí? No disfrutar lo que hace. Hay que ser un buen estudiante, sí, pero lo tienes que hacer ¿para quién? ¿Para quién lo haces? Para uno mismo. Lo que hagas, vas a ser un buen deportista, sí, pero ¿para quién? Para uno mismo. Para uno mismo. No para buscar miradas de los demás. Y menos para buscar la mirada de papá o de mamá. ¿Sí? Porque regularmente es lo que andamos buscando. ¿Sí? Y son una de las heridas más importantes actualmente, ¿verdad? El estar buscando, el hacer las cosas sin disfrutarlas, sin que yo realmente goce de ellas, sino complacer a los demás o buscar miradas de los demás. Y eso es lo que menos debemos de hacer. Doctora, y yo quisiera hacerle una pregunta a los jóvenes. ¿Qué consideran ellos, qué consideran ustedes, que esperan sus padres de ustedes? Bueno, yo creo que seamos muy, pues, disciplinados, ¿no? Con lo que hagamos, hablando de estudios o de otras actividades, ¿no? Que busquemos para agrandar nuestro conocimiento. Buscar actividades que nos distraigan, que no estemos, por ejemplo, ahorita igual lo que veo mucho es de que la mayoría está siempre con el celular, que salgan un poco, que respiren aire fresco, no se la pasen en pues, todo eso de los videojuegos, que se contaminen de toda esa internet, ¿no? Claro. Eduardo, ¿qué crees que esperan tus padres de ti? Mis padres han buscado que yo sea una persona muy feliz. Siempre se han dedicado en tratar de sacar la mejor versión de mí. Siempre han intentado ser como amigos para mí. Realmente esto desde muy pequeño ha sido así, intentar buscar esta comunicación, esta confianza. Y creo que muchas veces este término es un poquito criticado, el ser un amigo para tu hijo. Pero no es simplemente ser un amigo y perder esta autoridad o el respeto
como padre, sino que muchas veces la palabra a veces da miedo. El que diga, no, pues imagina cómo puedes contarle a tu papá tus sentimientos, lo que piensas, porque puede darte pena, porque puede darte vergüenza, o puedes sentirte criticado, juzgado. Y en cambio, si tú se lo cuentas a un amigo, te puedes sentir en confianza, puedes sentir que te va a apoyar. Y pasa lo mismo, cuando un papá intenta hacerte ver que eres como un amigo para él, pues uno más se abre, uno tiene más confianza, intenta ser más comunicativo y no se siente juzgado, no sienten que le van a faltar el respeto, no sienten que lo van a criticar. Y pues en cuanto a eso, mis papás siempre han buscado ser esa base de apoyo para mí, para que yo pueda ser una persona muy feliz. Muchas gracias, Eduardo. Y otra pregunta, ¿qué esperarías o qué esperas tú de tus padres, Andrea? Bueno, yo creo que siempre exista una buena comunicación con ellos. Yo creo que eso es lo más importante, porque es como la base para que haya más confianza. Y creo que eso es lo principal que fortalece el vínculo de papá-hijo, madre-hijo. Eso es, yo creo que lo más importante. El hecho de sentir que hablas con ellos y que no te van a juzgar, a pesar de que tal vez pensemos diferente, ¿no? Que mi papá, mi mamá tengan algunas ideas, otras posturas diferentes a las mías, que no me juzguen o que me apoyen, más que nada. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Creo Doctor. que en ese contexto hay obligaciones y hay derechos, ¿sí? Ustedes, como adolescentes, tienen derechos. Derechos a la educación, derechos a la salud, derechos a ser escuchados, derechos a tener una vivienda digna también, derechos a ser respetados, ¿sí? Obviamente también hay obligaciones. Y creo que todos los padres lo que buscamos en nuestros hijos es compromiso, responsabilidad y un bien común. ¿Sí? Tener siempre en mente generar acciones de bien. Es uno de los principios fundamentales que creo que todos nosotros, como padres, desde el amor, tenemos y queremos invocar a ustedes. Obviamente hay de todo en la sociedad, pero tenemos absolutamente esa visión y esa intención de generar en ustedes. Tener un compromiso. ¿Por qué te hacen hacer tu cuarto? ¿Por qué te hacen levantar tu ropa? ¿Por qué te hacen barrer el patio? ¿Por qué te hacen hacer tu cama? ¿Sí? ¿Por qué? Para poder lograr ser más independientes, ¿no? No, es para tener obligaciones contigo. Es crear obligaciones contigo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué te hacen que saques al perro a pasear o bañes o hagas el jardín o qué sé yo? ¿Por qué crees, Eduardo? Pues nos enseñan a que tengamos responsabilidades. Completamente de acuerdo. Desde ahí nace todo esto. ¿Sí? Desde ahí nace. Obviamente alguien que no tiene una formación desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde tener obligaciones para con la familia, pues obviamente es un niño o va a ser un adolescente que nunca la va a adquirir y nunca la va a tener y nunca va a tener orden y nunca va a tener limpieza en su hogar posterior. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, todos nosotros, créanme, no es por generar un encono, no es por generar una mala acción, no. Es precisamente porque estamos acompañándolos, estamos formándolos. Y esto es parte de la formación. ¿Sí? ¿Y por qué exigimos respeto? Para que podamos respetar a las otras personas. Porque primero te tienes que respetar tú.
El respeto no viene de los demás, el respeto viene de uno mismo, ¿sí? Y si tú no te respetas, obviamente eso nunca va a generarse, ¿sí? Sí, es cierto. Fíjese, doctor, que todo lo que usted ha comentado, nos han compartido los jóvenes, es muy cierto. En muchas ocasiones consideran, en este cerebrito del joven que se entra en formación en la adolescencia, consideran que en muchas ocasiones son atacados por los padres cuando empiezan a dar responsabilidades, empiezan a poner límites. Sin embargo, es parte de esta estructura para poder nosotros hacer jóvenes responsables, jóvenes con ciertos valores y que en muchas ocasiones no se considera, o bueno, ellos no lo consideran de esa manera. ¿Por qué? Porque los padres, los amigos, son los que nos acompañan en esa etapa también, en muchas ocasiones se adolece en la comunicación con los papás. Sin embargo, eh, a mí me gustaría en este momento preguntarle también a Adriana y a Eduardo, Andrea. perdón, a Andrea, ya te cambié el nombre. Si tú tuvieras, Andrea, que describir a tus padres en 3 palabras, ¿cómo lo harías? Amorosos, pues responsables, ¿sí? Y a ver qué otra. Pues Amorosos y responsables es algo que te viene y te viene bien, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y tú, Eduardo? Comprensivos, permisivos, respetuosos. Perfecto. ¿Cuál es la manera o qué es lo que a ti más te gustaría de tus padres? ¿Qué es lo que a ti más te gustaría que hicieran tus padres contigo? Dices que son amorosos y y eso es muy importante dentro del vínculo familiar y cómo me siento yo como hijo. Pero tú, ¿qué considerarías que hace falta dentro de la comunicación, dentro del diálogo o a lo mejor también dentro de este vínculo familiar? O algo que tú consideras también que los jóvenes están atravesando y que a lo mejor esa falta de comunicación no se da en muchas familias, ¿no? Yo creo que la presencia. La presencia. Sí. La presencia de la parte materna y paterna. Sí, sí, ambas, porque pues igual me ha tocado, así como dice el doctor, que bueno, en mi niñez cuando estaba más chiquita, mis ambos padres son cirujanos dentistas, todo el tiempo estuvieron trabajando y sí, la verdad casi no los veía. Ahorita ya un poquito más, pero pues sí siento que, bueno, de alguna parte sí falta más como convivencia, ¿no? Para reforzar ese vínculo que ya existe. Como ya había dicho anteriormente, pues la comunicación es la base para que haya confianza y pues se siga fortaleciendo ese vínculo. Claro. Eduardo. En mi caso no siento que solamente a mí, sino que a muchos jóvenes también están pasando, es que exista más comunicación y más confianza de ellos hacia los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres exigen que los hijos puedan abrirse con ellos, que tengan confianza para contarles los problemas de su vida. Sin embargo, muchas veces los padres no siempre tienen a contar también lo que ellos pasaron, tal vez los defectos que ellos en algún momento pudieron tener y mejoraron. Y a veces por eso existe este miedo de, bueno, es que mis padres siempre me han mostrado que han sido personas perfectas y nunca me han comentado. Si en algún momento de su vida tuvieron tal vez algún quiebre, tal vez tuvieron algún problema que pudieron superar, algo que en algún momento se les dificultó y tuvieron que irlo trabajando poco a poco. Entonces, si ellos tuvieran esa comunicación y confianza para poder abrirse con sus hijos de tal vez cosas en las que ellos tuvieron que pasar y les dolió, pero pudieron salir de ahí, los hijos también tendrían confianza para comentarles qué es
lo más difícil que pueden estar pasando ahora mismo, o si están pasando por una situación de la que no pueden comentarle a nadie más, pero se está sufriendo. Claridad. Fíjate que eso que dices, Eduardo, es de suma importancia. Regularmente le pedimos a los hijos lo que no damos. ¿Sí? Queremos que sean lo que no fuimos. ¿Sí? Y eso es un andar día a día. Es una máxima dentro de la paternidad. Esto que dices es de suma importancia, porque las heridas que yo como padre tenga, ¿sí? Y las más feas que tú quieras, las que me duelen realmente, las que no quiero que tú te des cuenta de ellas, ni quiero que seas partícipe de ellas, ¿qué crees? También así. Que tú es lo primero que les voy a enseñar. Es lo primero que les voy a hacer saber. O sea, saber no verbalmente, sino emocionalmente, con mi enojo, con mis impulsos, con mi autoritarismo, ¿sí? Con mis juicios, de una u otra forma. Mi inseguridad. Yo creo que son como patrones, ¿no? Que se repiten. Completamente. Y es lo que yo no quiero que llegue a ti. ¿Sí? Es lo que más me dolió a mí. Lo que más me hizo como soy, ¿verdad? Obviamente llega a ser un patrón que se va a repetir. Y te lo voy a tatuar. ¿Sí? De una forma inconsciente. Por eso es importante la salud emocional. ¿Sí? Y como padres, cuando nosotros decidimos iniciar este acompañamiento o decidimos esta paternidad, es adecuado también tener una salud emocional para poder librar todas estas heridas y evitarles a ustedes tanto penar en ese aspecto y poderlos acompañar de la forma más sana. ¿Sí me explico? Sí, fíjese, doctor, que en muchas ocasiones nosotros como padres creemos que hacemos lo mejor para nuestros hijos, porque como bien dice usted, queremos que ellos no pasen lo que yo pasé. Uh-huh. Y en esta protección cometo muchos errores. Completamente. Porque empiezo a poner esas pautas en las cuales no quiero que le pase lo que a mí me pasó, pero empiezo también a traer esta parte de mis padres y lo que a mí me hicieron, por qué me hicieron, y ahora yo quiero que tú seas perfecto, que tu hijo sea perfecto, y voy a visualizar en ti todo esto que a lo mejor yo ni siquiera pude ser. Así es. ¿Sí? Y es ahí en donde entra esta salud emocional, que primero inicia con nosotros como padres, para poder apoyar a nuestros hijos. Sí, y por desgracia es algo que no vemos, es algo que no tomamos en cuenta, es algo que, bueno, si yo camino, respiro, como y evacúo y orino, es más que suficiente. Y no es así. Estoy íntegro, según yo. Y no es así. ¿Por qué? Porque precisamente la salud emocional tiene un gran porcentaje para hablar de mi desempeño, mi formación, mi día a día, ¿sí? Así es como uno se comporta en ese aspecto, ¿sí? Así es. Y en este punto, doctor, fíjese, Eduardo, queremos aterrizar en nuestros hijos esto que yo no fui, pero mi hijo simple y sencillamente tiene otras expectativas y aparte también tiene la principal, que es el ser escuchado, el que yo comprenda como madre o como padre, el tener esa empatía de poder hacer un diálogo sin juzgar, sin criticar, sin tachar, pero sobre todo de
decía muy bien Andrea, padres amorosos, ¿sí? Que te voy a decir a lo mejor esto que no me parece, pero sin juzgarte, ¿sí? Para poder ir fortaleciendo esa autoestima, esa seguridad. Hay tantas palabras que van matando. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, este pasaje de Maslow, el padre de la psicología humanista, en el cual todos, absolutamente todos, nacemos con este pensamiento creativo, ¿sí? Todos nacemos con un pensamiento creativo y que los exitosos son los que perduran con ese pensamiento creativo y pueden desarrollarlo realmente. Pero la gran mayoría de nosotros nos matan ese pensamiento creativo. No puedes, eres un inútil, porque eres tonto. ¿Lo han oído eso? Sí. ¿Lo han oído? ¿Sí? Y de parte de la gente que más amamos. Y de parte de la gente que más amamos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos matando ese pensamiento creativo. Vamos creando esa inseguridad que nosotros tenemos. ¿Sí? Y eso obviamente son heridas emocionales. ¿Sí? Imagínate, si a ti te está hablando de esta manera, imagínate lo que le decían a ellos. ¿Sí? Y ellos lo entendimos, y nosotros lo entendemos como formación. Nosotros lo entendemos como que es necesario para hacerte ver que estás equivocado. Y no poderte decir en una palabra sana, no, hijo, no es así. Vamos a intentarlo. Yo te voy a apoyar. Te voy a enseñar cómo es. ¿Sí? ¿Sí me explico? Que es muy distinto y crea otro sentir que el avasallar con una palabra despectiva e hiriente. Porque créanme que eso se va grabando en el subconsciente. Y tarde o temprano vamos a ser inútiles, tontos, y todas las palabras antisonantes negativas que ustedes puedan imaginar que no las han dado. ¿Sí? Porque te lo llegas a creer tarde o temprano. ¿Sí me explico? Sí. O vives en el enojo o vives en ellas. Y eso no es sano, obviamente. Sí, porque al final de cuentas esto va a terminar repercutiendo en su vida personal. Si desde muy chico me dijeron que soy una persona que no valgo para nada, se forman estos pensamientos nucleares y cuando yo crezca, si pasa algo malo, incluso si hago las cosas bien, voy a pensar que no las estoy haciendo bien. Voy a pensar que no estoy haciendo las cosas buenas porque mis papás dicen que yo lo hago mal todo. Y así es, y así es. O sea, cuando no retroalimentamos, no sabemos retroalimentar positivamente este pensamiento creativo, ¿verdad? O no sabemos canalizar estos errores o estas fallas de una manera positiva, vamos creando heridas en los hijos, inseguridad. Y después queremos que sea sobresaliente, que sea seguro, que tomes las decisiones adecuadas, que trabajes en equipo, cuando no te enseñaron a ello. ¿Sí? Cuando todo te lo hicieron ver de una forma en la cual tú no servías para ello. ¿Sí? Esta es una gran realidad, papás. No juzguemos, apoyemos. No nos cerremos a este diálogo y sobre todo a esta enseñanza verdadera en nuestros hijos. El enseñar no quiere decir gritos, y lo digo porque yo así lo hice también. ¿Sí? Yo trabajaba 36 horas y llegaba 12 horas a la casa. Y cuando llegaba yo me acuerdo que mi hija me preguntaba algo y pues yo con el afán de explicarle, acababa yo gritando, acababa yo enojado, molesto, ¿verdad? Y eso no era sano para nadie. Llegó el momento en el cual yo llegaba a casa y mis hijos se hacían los dormidos. ¿Por qué?
porque había roto yo toda esta confianza en ellos. ¿Sí? Y es así como me volví un padre proveedor, pero ausente completamente. Y no es lo adecuado. Y se los digo a los padres jóvenes, a los padres que están en esta lucha día a día. No es el acompañar a un hijo desde ser un buen proveedor. Es acompañarlo desde ver qué necesidades tiene de mí él. Y yo les puedo decir desde ahora, ¿verdad?, que a mis hijos lo que les digo es, aquí estoy para cuando me necesites y tomes lo mejor de mí. Porque yo también tengo errores que he trabajado en ellos, y sí, los he trabajado mucho en mis emociones, he trabajado mucho en este aspecto de mi vida que me hizo ausentarme, porque también, ahí viene otra, ¿no? ¿Por qué trabajaba yo tanto? ¿Por qué estaba yo 36 horas fuera de casa? Algo quería yo evitar, algo quería yo eludir, ¿sí? Algo inconscientemente que obviamente no lo veía yo, ni lo sentía, ¿no? Quizás esa era la responsabilidad de ser padre. Y lo confundía o lo soslayaba con el hecho de dedicarme a trabajar todo el tiempo, ¿sí? Hasta después que me di cuenta toda la falta y todo el daño que hice con mi ausencia, ¿no? Que obviamente, gracias a Dios, tuve una esposa que pues, supo mantener el diálogo y la estabilidad en el hogar. Pero no era de ella todo. Doctor, aquí yo quisiera hacerle una pregunta. Le doy la bienvenida a Fátima, que nos acompaña también el día de hoy. Y quisiera hacerle una pregunta a Fátima. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que sus padres les den consejos? ¿Que sus padres les den consejo o que primero los escuchen? Yo digo que primero nos escuchen. Antes de recibir un consejo, creo que primero es abrirnos, saber cómo nos sentimos al respecto y después de eso que nos den su opinión, que nos apoyen, que nos aconsejen, que nos guíen a través de su conocimiento, pero que nunca nos juzguen, que sea una empatía en la comunicación. Eduardo, ¿qué prefieres? ¿Que tus padres te den un consejo o primero que te escuchen cuando tú tienes un problema? Que nos escuchen, justamente que se interesen en nosotros, porque los padres tienen un mundo distinto. El mundo de ellos lo ven como una realidad totalmente distinta y es muy respetable, pero al igual el hijo tiene un mundo totalmente diferente. Tal vez si vamos a preguntarle por qué te juntas con este tipo de personas, podemos cambiar el tono, ¿no? ¿Por qué te juntas con este tipo de personas? Como si fuera un regaño. ¿Por qué es que te llama la atención estar con esta persona? Y tal vez yo después de ahí darle el consejo y decirle, tal vez esta persona pues no te hace bien su amistad, su influencia tal vez no es buena en ti, está cambiando muchas cosas. Intentar ser comprensivo, intentar introducirte en su mundo, entenderlo y con las palabras correctas poder dar un consejo. Fátima, ¿por qué a veces preferimos contárselo a un amigo o una amiga cuando tenemos un problema, claro, contárselo a un amigo o una amiga o antes de contárselo a mamá o papá? Creo que depende mucho de la comunicación de cada hijo que tenga con su padre. En algunos casos, la mayoría de veces es así. Usualmente porque hay falta de comunicación asertiva en padres e hijos. Principalmente porque usualmente no hay una diferencia entre escuchar y oír. Claro. Usualmente la mayoría de veces las personas oyen, pero no escuchan. Y se refleja en eso en la comunicación con sus padres y a través de eso, pues, la mayoría tiene confianza con amigos, con tíos, con otros familiares, a menudo, excepto con padres. Y yo siento que es más por eso, que usualmente nos hablamos más con nuestros amigos. Claro. Eduardo, ¿te ha tocado en algún momento que te comparen con alguien más, con un primo, un hermano? Claro, esto sucede mucho, incluso en la escuela. Pueden haber mejores alumnos, pueden haber personas que saquen incluso un punto más
o una décima más, y ya por eso no eres bueno. Entonces, pues la comparación nunca es mala. Si buscas ser como alguien, si buscas intentar ser algo positivo o buscar ser una característica positiva de alguien. Pero lo malo es cuando hay una comparación negativa, que desmerita todo lo que tú estás haciendo porque alguien te está superando. Claro. Fátima, ¿alguna vez has sentido que tus padres no han confiado en ti? Sí, sí, siento que sí. En algunas ocasiones capaz, porque también no solamente son los padres, sino también son los propios hijos, que a veces no externamos lo que también pasamos, o lo que sentimos, y usualmente a veces por problemas, por situaciones externas que a veces también los padres se pueden llegar a enterar. Usualmente se quiebra esa confianza de hijo a padre y de padre a hijo. Sí. ¿Por qué les hago esas preguntas? Porque como bien nos comentaba el doctor, hay papás que en el caso como él nos ha compartido su experiencia, nos hemos enfocado más en trabajar, en tratar de ser proveedor, en dar lo mejor, y creo yo que el dar lo mejor, el tener resuelto la parte económica, lo es todo. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no nos piden que les llenemos de lujos, de riquezas, porque ellos en ese momento no lo saben, los jóvenes no lo saben, los niños no saben tener algo nuevo. Ellos solamente quieren un abrazo de papá, quieren que papá, mamá estén ahí. Ellos no quieren a veces ni saben en muchas ocasiones, depende de la edad, lo que es un super mega regalo. Ellos solamente quieren un super mega abrazo y que papá esté ahí, papá, mamá estén ahí para abrazarte. Y en esos momentos en que te sientes sola, te sientes solo, solamente tener ese abrazo y decirte aquí estoy contigo. No pedimos, y yo siempre he dicho, no pedimos, porque me considero, me regreso a mi etapa de adolescencia y digo, yo no quería que mi mamá me dedicara a muchas cosas, simplemente que me regalara unos minutos para darme un abrazo, para sentirme cobijada, para que fuera mi mejor amiga, para que yo pudiera confiar en ella. ¿Sí? Y creo que es algo de lo que, como bien dijeron ustedes, nos olvidamos y queremos nosotros echarle la culpa a nuestros hijos cuando nosotros pasamos ya una vida muy similar, pero queremos que mi hijo no pase por ahí. Entonces, en ese transitar, en vez de construir, destruimos. Y destruimos eso que nos comentaba muy bien el doctor, la autoestima, que yo llamo que metemos muchos mapas cognitivos negativos a nuestros hijos. Y que toda esa negatividad, cuando mi hijo tiene un tropiezo, cuando mi hija cometió a lo mejor ni siquiera una falta, a lo mejor sacó una mala calificación, entonces ya empiezo yo a continuar con este mapa cognitivo negativo de estarle diciendo, ya viste, no sirves para nada, y empiezo a sacar muchas palabras negativas. Yo quiero compartir una experiencia en la cual hace muchos años ya, en la adolescencia de una de mis hijas, ella llegó llorando a donde yo estaba y le pregunté, ¿por qué lloras? Y ella me decía, es que salí mal en mi materia. Me decía, sí, pero reprobaste, ¿no? Y entonces, es que saqué 8. Yo le dije, bueno, pues un 8 no es malo. Si esa materia se te dificulta, entonces ahora tienes que enfocarte un poquito más en ella, porque si las demás se te facilitan, pues qué chévere, ¿no? Entonces ahora aterriza un poquito más en ella y asunto resuelto. Pero estaba llorando y rodeada de un grupo de amigas, y que este grupo de amigas le decían, es que maestra, yo saqué 5 y no me siento mal. Y no, yo saqué un 7, pero fue mi 7. Entonces ella parecía menos, lloraba a mares. Y pasó, llegamos a casa y le dice su hermana, ¿qué traes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? Si sí te conozco y sé que vienes llorando. Ah, es que saqué 8. Y bueno, y entonces, segurito mi mamá te regañó,
porque ya la acostumbraste a sacar buenas calificaciones. Y le dice, no, mi mamá no me regañó. Dice, entonces, ¿por qué lloras? Dice, mira, yo estoy acostumbrada a darle surtido rico. Cuando saco un 10, me felicitan. Cuando saco 5, ni me dicen nada. Entonces, es esa parte, ¿no? De dialogar, platicar, darle seguridad. Pero que esa etapa que se viva dentro de la adolescencia, se viva, pues, teniendo las herramientas necesarias. No juzgar, no criticar, no recriminar, es solamente acompañar y estar ahí. Yo siempre les dije que no era su amiga, pero que necesitaba tener la confianza y que hay cosas y papás, mamás que nos están viendo, nos están escuchando, hay cosas que en muchas ocasiones nuestros hijos nos comparten, nos dicen y nos duele, ¿sí? Pero antes de reprocharles, antes de juzgarles, tenemos que aprender a escuchar. Porque bien dijo Fátima, hay muchas personas que te escuchan, otras que te oyen, pero no sabemos escuchar. Sí. Y eso es muy diferente todo. Y hay una realidad en todo esto. Los hijos no son otra cosa más que el reflejo de los padres. ¿Sí? Su acción, su día a día, ¿verdad? Es consecuencia de lo que vivimos, de lo que nos están enseñando, de lo que estamos viendo. ¿Sí? Tú vas a ser agresivo si tú en tu casa ves agresión. ¿Sí? Tú vas a ser irresponsable si en tu casa no hay compromiso. ¿Sí? Vas a ser sucio, desordenado, si no ves orden en tu hogar. ¿Sí? Y esta es la forma en la cual nosotros expresamos precisamente o reflejamos lo que en casa se vive. ¿Ok? Sí. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a dar lectura a algunos mensajes que tenemos. Mandamos saludos a Leonardo Martínez Torres, Saraí López, gracias por acompañarnos, Saúl Miros, gracias por acompañarnos, Marion Yaclor, nos dicen, qué padre que los jóvenes interactúen en estos programas con temas interesantes. Saludos a Eduardo. Elidet Baruch dice saludos a todos. Elvira Torres dice excelente día para todos. Saraí López, gracias por acompañarnos. Rosalino Baruch Lozano, gracias por acompañarnos. Elvira Torres, gracias por estar con nosotros. Saraí López, gracias por acompañarnos. Mari Carmen LD, gracias por acompañarnos. Areli López Martínez, gracias por estar con nosotros. María Gómez dice, hola, me llamo Maries. Y Mari Carmen LD, gracias por acompañarnos. Alejandro, gracias por acompañarnos. Eli Trujillo, gracias por estar con nosotros. Valente Uriel Santiago Rodríguez, gracias por acompañarnos. Jazmín González, saludos. Jazmín González nos manda saludos, es su paciente, doctor. Saúl Miros, gracias por acompañarnos. Flora Ponce, gracias por estar con nosotros. Bien, pues esas son algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y hemos terminado nuestro programa. La verdad, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Fueron 45 minutos de programa. Yo creo que 43 minutos. Yo creo que tenemos ya que hacer un programa de 1 hora, doctor. Sí, claro que sí. Nos faltó lo más importante, la retroalimentación, ¿verdad? Quería yo oír a mamás y platicar con ellas precisamente. Creo que lo vamos a dejar abierto para la próxima charla, para dar el complemento de esto, precisamente, que es el ver, ya escucharon a sus hijos, ya vieron lo que sus hijos necesitan, ya les dijeron
qué es lo que les gustaría de ustedes, ¿sí? Ahora vamos en la parte, porque entiendo que todo esto ha sido desde el amor. Ningún padre actúa de una forma no amorosa, muy distinta que es la que está necesitando nuestro país y nuestro mundo. ¿Ok? Pues muchas gracias por haber venido, muchachos. La verdad es que muy halagado y creo que esto que ustedes han vertido aquí es oro puro. Oro puro. Vamos a darle continuidad a esto para que tengamos realmente, podamos cerrar bien y tengamos esa retroalimentación sana que tanto necesitamos los papás. Así es, doctor, pues nos despedimos por el día de hoy y sí, queda abierta ese tema para ahora escuchar a nuestros amorosos padres, ahora escucharlos a ellos y poder hacer un cierre con este tema, que la verdad es muy interesante. Ya escuchamos y compartimos experiencia de nuestros jóvenes y ahora nos gustaría escuchar experiencias de nuestros padres. Tú que nos escuchas, tú que nos ves, solamente acompaña a tu hijo, escúchalo, no juzgues, no critiques, que te tengan confianza. Esa confianza es elemental dentro de las familias. Nosotros los esperamos en un siguiente programa, no sin antes agradecer a el licenciado Guillermo Gutiérrez Arias, quien nos ha abierto ese espacio para poder llegar a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos Gracias, Feli. en el siguiente programa. Hasta luego. Gracias a nuestros acompañantes el día de hoy. Andrea, Fátima. Eduardo, Fátima, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.